Ponencia número 4. Sesiones webinars del 35 concurso escolar 11, por mí y por todos mis compañeros. Lunes 10 de diciembre de 2018. Los patios escolares, espacios de oportunidades educativas. Ponente Jesús Guillén, profesor del posgrado de Neuroeducación de la Universidad de Barcelona y creador del blog pionero en España sobre neuroeducación, Escuela con Cerebro. Hola a todos, bienvenidos a las sesiones interactivas del 35 concurso 11. Yo soy Sara, moderadora de este webinar. Hoy tenemos el placer de contar con Jesús Guillén, profesor del posgrado de Neuroeducación de la Universidad de Barcelona, del máster de Neurodidáctica de CADE en Madrid y creador del blog pionero en España sobre neuroeducación, Escuela con Cerebro. Autor además del libro Neuroeducación en el aula, de la teoría a la práctica y coautor de Neuromitos en Educación, el aprendizaje desde la neurociencia, entre otros. Hoy reflexionaremos con él sobre los recreos escolares desde la perspectiva de la neuroeducación. Jesús vinculará lo que dice la investigación científica con las aplicaciones educativas prácticas para promover estos espacios y tiempos como grandes oportunidades de aprendizaje y factores cruciales en el desarrollo social, emocional, físico y cognitivo de todo vuestro alumnado. A lo largo de la sesión podéis preguntar todas las dudas que os vayan surgiendo a través del chat que podéis ver en vuestro panel de control. Para no interrumpir a Jesús, hemos establecido unos momentos para daros respuestas después de cada bloque de contenido. Espero que esta sesión os sea muy útil y os dejo con Jesús para que pueda dar comienzo a la sesión. Pues muchas gracias, Sara, Miriam, a todo el equipo de la ONCE por la invitación y muy especialmente a todas vosotras y vosotros que nos seguís en estos webinars y porque en definitiva sois los protagonistas del proceso de transformación y mejora de la educación, porque sí, porque queremos mejorar la educación para así mejorar la sociedad. Ese es el gran reto que nos planteamos. Y en estos minutos, ¿qué queremos hacer? Pues analizar, compartir cuestiones que provienen de esta nueva mirada educativa que nosotros llamamos neuroeducación, un aprendizaje desde, en y para la vida. ¿Qué es lo importante en la educación? La primera parte del webinar lo dedicaremos a, bueno, pues analizar estas cuestiones que nosotros creemos que son relevantes en esta nueva mirada educativa. Y luego lo vincularemos con esta educación fuera del aula, entendida el aula bajo cuatro paredes, el aula clásica, y en donde los patios escolares pues constituyen verdaderas oportunidades educativas. Si os parece bien, por supuesto. Y cuando hablamos de neuroeducación, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a este enfoque integrador, transdisciplinar, en el que confluyen diferentes disciplinas. A nosotros nos gusta decir acercar la ciencia al aula o a cualquier otro contexto educativo para que sepamos, los profesores o los educadores en general, qué es lo que funciona, importante, pero también por qué funciona. Es importante conocer algo sobre el funcionamiento del cerebro, el órgano responsable del aprendizaje. Nosotros creemos que sí. Y para empezar analizando cuestiones sobre el funcionamiento del cerebro, os queremos compartir este pequeño vídeo, medio minuto, donde aparecen dos violinistas. A ver qué os parece y luego comenzamos el análisis sobre el funcionamiento del cerebro. La pregunta es, ¿qué habéis visto? Está claro que se están analizando los cerebros de dos músicos interactuando. Se han marcado con diferentes colores las regiones más activas de los dos cerebros. Y seguramente estaréis pensando en que la activación de cada cerebro es diferente, que los cerebros como consecuencia de la interacción están cambiando
de que hay una cierta sincronización a nivel cerebral entre los dos músicos, seguramente como consecuencia de la práctica continuada entre ellos y otras muchas cosas. Pues si os parece bien, comenzamos analizando cuestiones vinculadas a lo que nos dice la neurociencia. ¿Y qué nos dice la neurociencia sobre el cerebro? Pues que igual que los rostros, cada rostro es único y singular, cada cerebro es diferente. Y no solo eso, sino que en el laboratorio, cuando se han analizado los cerebros mediante los escáneres cerebrales, ¿qué se ha observado? Pues que prácticamente el 90% de los cerebros analizados presentan anormalidades. Es decir, que lo del cerebro anormal es un mito y lo que prevalece a nivel cerebral es la, entre comillas, anormalidad. La pregunta es, ¿se tiene en cuenta esto en el aula? ¿Atendemos de forma adecuada la diversidad? Si cada cerebro es único y singular, evidentemente hay que hacer el intento. Ya sabemos que es complicado, que no existen soluciones únicas. ¿Pero qué nos dice la investigación al respecto? Que una forma interesante de que puedan aprender juntos estudiantes totalmente diferentes es a través de los buenos proyectos. Y los buenos proyectos parece que son estos. Seguramente os suenan. Los proyectos aprendizaje-servicio. Se vinculan los contenidos curriculares al servicio a la comunidad. Es una forma estupenda de salir del contexto tradicional del aula. Proyectos, por ejemplo, vinculados a deforestación, a construcción del albergue, se identifica en el hospital de la zona una necesidad de mayor cantidad de transfusiones sanguíneas, se van integrando los contenidos curriculares a estos servicios a la comunidad, y en donde participan en los proyectos estudiantes de distintas etapas, profesores de distintas disciplinas, las familias, etc. Qué interesante, porque en todos estos proyectos que son cooperativos, salimos fuera del aula, nos acercamos a la vida cotidiana, a la vida real. Y si cada cerebro es único y singular, también, ¿qué podemos decir? Que cada cerebro, los cerebros son tremendamente plásticos, como veíamos en el vídeo de los violinistas. Están cambiando continuamente. El cerebro está cambiando a nivel funcional, estructural. Fijaros en estos experimentos tan interesantes del neurocientífico español Álvaro Pascual Leone. Se les enseñaba a los participantes a tocar un instrumento musical, el piano, y ¿qué veían? Que como consecuencia de la práctica del entrenamiento, la región motora asociada al movimiento de los dedos en solo 5 días de entrenamiento, aquí veis, lunes, viernes, crecía mucho. Volvían los participantes al laboratorio el lunes y fijaros cómo decrecía esta región. Tras 5 semanas de práctica, 5 semanas de entrenamiento, la diferencia entre las regiones del lunes y el viernes era muy, muy parecida como consecuencia de un proceso de eficiencia a nivel neuronal, como consecuencia de la práctica, del aprendizaje. Esto es interesante, pero no solo eso, sino que cuando se les pedía a los participantes no que tocaran la pieza musical, acción motora, sino que imaginaran que tocaban la pieza musical, también se generaba plasticidad cerebral. Fijaros, los que visualizaban, imaginaban que tocaban el piano, no lo tocaban. Región motora asociada al movimiento de los dedos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Fantástico. Se le da importancia a la visualización, a la imaginación en la educación. ¿Cuántas veces en los patios los niños, los adolescentes están recreando situaciones, están jugando o poniendo en práctica juego simbólico, a roles? Qué importante esto también para el cerebro. Cada cerebro único, singular, tremendamente plástico. Y fijaros que esto tiene muchas implicaciones educativas porque está directamente vinculado a lo que se conoce como mentalidad de crecimiento. Es un término que hay que conocer. Cualquier educador tiene que conocer a qué hace referencia esto de la mentalidad de crecimiento. Carol Dweck observó que los estudiantes que creen que pueden mejorar sus capacidades a través de la dedicación, del esfuerzo, ante retos más complicados, se exponían más. Eran más perseverantes y obtenían mejores resultados académicos que otros que, según ellas, tienen mentalidad fija. Estos creen que estamos determinados por la genética. El que nace listo, y el que nace lo contrario, y ahí se queda. Qué importante es que la escuela del presente y del futuro tenga realmente una mentalidad de crecimiento. ¿Cuánto daño han hecho y siguen haciendo las etiquetas tremendamente limitantes? A mí, por ejemplo, una mamá llegó a comentar:
La maestra ha dicho de mi hija, con solo 5 años, que nunca irá a la universidad. Eso no está en consonancia con lo que sabemos sobre el funcionamiento del cerebro. Qué importante que en los recreos, en los patios, no etiquetemos, que fluya con naturalidad la diversidad del alumnado. Cerebros únicos, cerebros plásticos, y también cómo es el cerebro, lo veíamos en el vídeo de los violinistas. Pues fijaros en esta imagen. El papá o la mamá le saca la lengua al recién nacido, ¿y qué hace el bebé? Le saca la lengua. Estamos programados para aprender a través de la imitación, de la interacción social, y esto es muy importante porque tiene muchas implicaciones educativas. Qué importante es ir fomentando realmente la necesaria cooperación. Pero cooperar es más que trabajar en equipo. Esto es una necesidad educativa en los tiempos actuales. En un mismo espacio tenemos estudiantes de distintas etapas educativas, en proyectos que son multidisciplinares, en donde participan también profesores de distintas disciplinas. Así es la vida real. En la vida real no hay esta distinción entre asignaturas y mucho menos esta gran jerarquía que siempre ha habido en la educación. Incluso hay una madre en este mismo entorno de aprendizaje, hay un hermano. Esta es la vida real. Claro, os podréis preguntar, ¿este entorno de aprendizaje es extraordinario? Sí, pero no hay excusas, porque hace poco estábamos en una escuela en Valencia, una escuela pública de infantil y primaria con barracones. Y estaba esta escuela entre las más demandadas. ¿Por qué? ¿Por los barracones? No, ya os podéis imaginar por qué. Por la motivación de las maestras, del equipo directivo, del profesorado. Qué importantes somos también nosotros como ejemplo, las personas, el profesorado, los educadores, en general, toda la comunidad educativa. Y esto nos lleva directamente a la importancia de las emociones. El cerebro, por supuesto, cada cerebro es único, es tremendamente plástico, es social, y qué importantes son las emociones en el aprendizaje. En el laboratorio, ante contextos emocionales negativos, se activa una región del cerebro que se llama amígdala, que interviene en el procesamiento emocional, ante situaciones de miedo y estrés. Pero ante contextos emocionales positivos se activan zonas vinculadas al hipocampo, una región del cerebro que participa en procesos de consolidación de las memorias del aprendizaje. Estas investigaciones, ¿qué es lo que sugieren? Qué importantes son los climas emocionales positivos en el aula, en la escuela. Porque también los patios forman parte de la escuela, aunque muchas veces se separen de esos proyectos curriculares a gran escala. Qué importante desde el primer día, para que puedan aprender juntos estudiantes totalmente diferentes, es ir generando el vínculo adecuado más allá de las cuestiones meramente académicas. Qué importante es generar climas emocionales positivos en el aula, donde los estudiantes no tienen miedo a equivocarse, donde participan de forma activa, donde cooperan, en donde las expectativas son positivas, tanto las de los estudiantes sobre su propia capacidad como las expectativas del profesorado sobre la capacidad del alumnado. Y esto está directamente vinculado a los programas de educación emocional. ¿Y qué dice la investigación al respecto? Que estos programas de educación emocional en cualquier etapa educativa, desde infantil hasta la etapa preuniversitaria, también en la universidad, permiten trabajar competencias emocionales imprescindibles en los tiempos actuales. Estaréis pensando pues, en empatía, autorregulación, resiliencia, asertividad, conciencia emocional, pero no solo eso, sino que estos programas inciden también en la mejora del rendimiento académico del alumnado. Es decir, que no podemos separar lo cognitivo de lo emocional. Pero claro, en el contexto del aula, esta educación emocional siempre parte de la formación del profesorado. Si yo no sé controlarme en mi vida cotidiana, difícilmente voy a poder enseñar lo que es el autocontrol a mis estudiantes. Qué importantes los adultos y qué importantes también las familias, porque los estudiantes pasan mucho tiempo en casa. Se les invita a las familias a que participen en estos programas de educación emocional. Qué importantes son estas cuestiones cuando se intentan resolver conflictos, que son situaciones estándar en los patios escolares. Qué bueno trabajar estas competencias, tener recursos para que nosotros, los profesores, para que los propios estudiantes puedan afrontar estas situaciones en el día a día. Y uno de los aspectos más importantes de los programas de educación emocional tiene nombre y apellidos. Se llama funciones ejecutivas del cerebro.
Son básicas las funciones ejecutivas del cerebro, que son las que nos permiten planificar, tomar decisiones adecuadas, que están directamente vinculadas a la atención, la memoria, el autocontrol. Se han visto que son imprescindibles no solo para el éxito académico del alumnado, sino para su bienestar personal, para el éxito de la vida. Si una persona no sabe controlarse, lo pasa mal en un atasco de tráfico, le cuesta centrarse en la resolución, por ejemplo, de un problema matemático, o no sabe afrontar bien una problemática a nivel personal, a nivel laboral. ¿Qué nos dice la investigación al respecto? Que estas funciones ejecutivas, que son tan importantes, se pueden entrenar y se pueden mejorar. Según Adele Diamond, una de las grandes investigadoras que lleva muchos años trabajando, investigando sobre estas funciones ejecutivas, hay que tener en cuenta qué es lo que optimiza estas funciones ejecutivas o a la sede de las mismas, la corteza prefrontal. Sabemos que es muy importante el sentido de pertenencia, el bienestar, el refuerzo positivo, pero también sabemos y hay que tener en cuenta qué es lo que perjudica, qué nos impide tomar decisiones adecuadas en nuestras vidas. Lo sabemos. La mala salud, la fatiga, la tristeza, la soledad. ¿Qué podemos hacer para incidir sobre estas cuestiones? Pues según Adele Diamond, ir más allá de lo cognitivo. Tener en cuenta las necesidades emocionales, sociales y físicas de los estudiantes. Es decir, que para un buen desarrollo del cerebro y un buen funcionamiento ejecutivo, nada mejor que los estudiantes puedan moverse, cantar, bailar, dibujar, compartir, jugar, es decir, el poder de las disciplinas consideradas tradicionalmente como secundarias vinculadas al juego, a la educación física, la educación artística, la educación emocional. No estamos diciendo de que no sean importantes el aprendizaje inicial de las matemáticas o de la lectura. Lo son, pero deberían compartir protagonismo con estos otros aprendizajes básicos para trabajar competencias imprescindibles en los tiempos actuales. Hablábamos de la importancia del movimiento, también del arte. En el teatro se trabajan muy bien las funciones ejecutivas del cerebro. Los estudiantes tienen que recordar el papel, memoria de trabajo. Tienen que esperar su turno, control inhibitorio, autocontrol. Que se equivoque el compañero, se tienen que adaptar a la nueva situación, flexibilidad cognitiva, muy importante en los tiempos de incertidumbre actuales y además en un contexto social. En los patios realmente están compartiendo continuamente en un mismo espacio estudiantes de distintas etapas educativas. Y qué importante también el juego. Y por encima de las explicaciones, claro, en los patios normalmente habría que dar mayor importancia al juego no estructurado, aunque también se puede trabajar el otro, quizás más en el aula. Pero para que veamos la importancia del juego solo tenemos que ver a este niño, no tiene sonido, el vídeo, cómo ante una tarea que él mismo ha elegido, cómo se desenvuelve en ella. Y vamos a ver la importancia del juego en el aprendizaje, en donde confluyen placer, emociones y recompensa. A ver qué os parece este vídeo.
Fantástico. Si os preguntáramos qué habéis visto, seguramente comentaríais ensayo y error, perseverancia, resiliencia, adaptación a la nueva situación. No ha intervenido nadie cuando se le ha acercado el compañero, él de alguna forma ha puesto el brazo, no, este es mi reto, lo he elegido yo. Satisfacción, cuando ha conseguido realmente el reto, la cara de satisfacción, el haberlo conseguido por sí mismo, sin intervenir nadie. Qué importante, ¿eh? El juego en el aprendizaje donde confluyen placer, emociones, recompensa. Y fijaros que en esta introducción lo que hemos hecho es enmarcar qué es lo importante en la educación. Pues desde la perspectiva neuroeducativa hay aspectos que son básicos, todo lo vinculado al juego, al movimiento, al arte, a la educación emocional. Y ahora queremos aterrizar todo esto en lo que realmente estamos analizando, que son los patios escolares. Lo que está claro es que se habla mucho de los climas emocionales, son muy importantes, pero también son muy importantes los entornos físicos de aprendizaje. Aquí tenéis dos imágenes que corresponden a situaciones diferentes. En las dos veis una estructura del mobiliario que permite la cooperación. Fantástico. Pero antes de adentrarnos en el análisis de los espacios de aprendizaje, quería compartiros esta situación que viví hace poco tiempo en una escuela en Alemania. Una escuela internacional donde entraron en una clase con adolescentes y había una ratio pequeña, 12, 13 estudiantes. Al entrar vi que las mesas estaban orientadas para cooperar. Fantástico. Había grupos formados de en torno a 3 estudiantes. Me escribe un post-it la profesora y me dice, yo estoy con fulanito que es autista. Bueno, les hago una pregunta a todos los estudiantes, todos me responden, también el autista, y me llamó la atención un gesto de una compañera. Lo miró con cara, cuando estaba hablando el compañero, lo miró con cara de el raro. No solo eso, sino que cuando salieron al pasillo, en el break, en el descanso, salieron todos los integrantes del grupo y el chaval autista se quedó solo en el aula. Poneros en el lugar de los padres que están viendo esta escena por una mirilla. La pregunta es, ¿cómo sentiríais? Evidentemente no lo habían segregado a ese estudiante y la predisposición en el aula era para que existiera una cooperación, pero no podía haber cooperación. ¿Por qué? Porque no había lo más importante en la educación, que es una buena educación emocional. En un aula donde hay una buena educación emocional, donde se han trabajado bien estas competencias, los propios compañeros no dejan solo al chaval, la arropan en el grupo al salir fuera. Por lo tanto, qué importante sí los espacios de aprendizaje para fomentar, muchas veces se habla de la importancia de que haya mobiliario móvil para fomentar esta cooperación, pero si no hay educación emocional, realmente no tenemos nada. Y se han analizado algunas variables que son muy importantes en los espacios físicos. Qué importante que en las escuelas haya diferentes realmente espacios de aprendizaje que se puedan dedicar pues, a un trabajo cooperativo, a una mayor introspección, a tareas más activas, tanto para trabajar a nivel individual como para cooperar. Y se han visto que hay variables que son súper importantes. No solo lo del mobiliario móvil, sino variables físicas como el sonido, la temperatura, la iluminación. Fijaros en estas dos clases tan diferentes, en una donde entra luz natural, en otra donde hay luz artificial. Y también se ha visto la importancia de que en las escuelas hay un acercamiento a entornos naturales, cuando realmente en las propias aulas hay ventanas, grandes ventanas que realmente están orientadas a entornos naturales. Esto puede ser importante también, no solo para el bienestar a nivel emocional, para fomentar la atención, algo que ya se había visto en entornos médicos. Las personas se recuperan mejor después de determinadas enfermedades en el hospital cuando tienen realmente vistas a entornos naturales. Qué importante es la naturaleza también en el aprendizaje. Y aquí llegamos ya a los patios escolares, que muchas veces la propia morfología de los patios escolares está muy alejada de estos entornos naturales. Y en lo referente a los patios escolares, disponemos de diferentes investigaciones muy interesantes y muy recientes.
Por ejemplo, no hace mucho tiempo se publicó un informe por parte de la Academia Americana de Pediatría, donde se analizaba el papel crucial que tiene en el desarrollo integral del niño o de la niña, estos que juegan, en el papel crucial que juegan los recreos. Y fijaros, podemos leer directamente, al pie de la letra, lo que nos dice en la introducción. Es decir, recreos seguros y bien supervisados ofrecen beneficios a todos los niveles, físicos, emocionales, sociales, cognitivos. Qué importante. No solo eso, sino que nos habla este informe de que realmente los recreos son oportunidades para fomentar la actividad, el movimiento, que no tendrían que sustituir a la educación física. En este informe también se hablan de recreos más estructurados como oportunidades específicas de aprendizaje, como luego comentaremos. Hay alguna investigación, por ejemplo, en el contexto de escuelas finlandesas en primaria y en secundaria, donde han visto que hay una asociación entre los recreos y la mejora en competencias socioemocionales muy importantes. El sentido de pertenencia, la resolución de conflictos, etc. Como pasa también en otros países, en Finlandia, quiero recordar que algo parecido también pasa en escuelas de primaria en Japón, dedican un tiempo periódico a los parones, a los recreos, 10 minutos, quiero recordar en Japón, en escuelas primarias, ¿no? En cada una de las clases. Incluso hay investigadores como William Macy que están analizando cuáles son las variables que realmente inciden en que realmente los recreos sean verdaderas oportunidades de aprendizaje, como luego comentaremos. Si tuviéramos que resumir algunos de los aspectos que se analizan en estos estudios, pues serían básicamente estos 5. Los recreos, esto es lo que nos sugiere la investigación, incrementan el nivel de actividad física. Se ha visto en Estados Unidos y en otros países, también en España, que ni los niños, ni los adolescentes, tampoco los adultos realmente dedican el tiempo adecuado, según la Academia Americana de Pediatría, unos 60 minutos al día a la actividad física en la infancia. Mejoran la atención, la memoria, está todo ligado, ¿no? Porque, fijaros, emociones, atención, memoria, lo que queremos es despertar las emociones para facilitar la atención, y si los estudiantes están atentos realmente pueden hacer un uso adecuado de la memoria y así aprender. Qué importantes también los recreos para facilitar que estén más centrados en las tareas, luego analizaremos por qué. Se ha visto que también reducen los comportamientos, las conductas disruptivas en el aula. Es una forma también de combatir el estrés, sobre todo cuando son activos. Y mejoran, en resumidas cuentas, el desarrollo socioemocional. Es decir, los recreos constituyen oportunidades muy buenas para trabajar estas competencias emocionales, pero de forma realmente activa, donde también los adultos estamos detrás, activamente observando, viendo qué es lo que se hace en los patios, cómo son las relaciones entre los estudiantes, etc. La Sociedad SHAPE americana para la salud y de los educadores físicos ha identificado también otras cuestiones que son relevantes, que están relacionadas con lo que comentamos. Si queréis las enumeramos rápidamente. Qué importantes son los patios escolares, los recreos para mejorar el aprendizaje, el rendimiento académico en general. Se cree que como consecuencia de optimizar los procesos atencionales, el compromiso en el aula, reducen las conductas disruptivas, es una forma de combatir también el estrés, sobre todo cuando realmente pueden participar de forma activa los estudiantes en estos recreos. Mejora la memoria, la atención, la concentración, constituyen oportunidades interesantes para trabajar estas competencias emocionales que comentábamos antes. Todo lo vinculado a la actividad física permite llegar a esos 60 minutos que comentábamos antes. Y ahora veremos realmente en qué o cómo se fundamentan todas estas cuestiones. Y esto es especialmente importante para todos los estudiantes, también para aquellos que tienen pues, necesidades específicas. Se ha visto pues, que los estudiantes con ciertas necesidades específicas, con problemas de movilidad, etcétera, pues no utilizan los patios, los recreos, como oportunidades de mayor actividad, como sí que hacen otros compañeros. Cuando se ha visto, la investigación sugiere
que es tan útil realmente que sean oportunidades, estos recreos para mejorar la actividad física para todos los estudiantes, también para estos que tienen necesidades específicas. Y antes de pasar a cuestiones concretas vinculadas a cómo trabajar, todo esto que comentábamos vinculado al movimiento, al arte, a la emoción, al juego en el contexto de los patios escolares, podemos hacer aquí un parón después de esta introducción, vinculando lo que dice la neuroeducación con lo que se puede trabajar en el patio para, si queréis, pues analizar alguna cuestión, alguna duda que se os haya suscitado. ¿Cómo lo veis? Por aquí, Jesús, nos preguntan si conoces en Castellón alguna escuela que practique todo lo que has comentado. Bueno, a ver, a veces lo que hemos visto es que las escuelas lo quieren abordar todo y al final es complicado. Cada escuela tiene una necesidad específica, unas necesidades particulares. Incluso en las aulas hemos visto que una estructura cooperativa puede funcionar con un grupo de estudiantes y no con otro. Por lo tanto, lo que sugiere la investigación es que debemos ser flexibles. Hay intentos, lo hemos visto en escuelas en toda España, por realmente acercar toda esta nueva mirada educativa, por realmente concienciarse y acercar no solo a los estudiantes, a las familias, estas nuevas estrategias. Uh-huh. No hay excusas, todo depende a veces pensamos que todo depende del entorno, de los factores externos, y nosotros creemos que todo depende del proceso de transformación a nivel individual. Luego comentaremos el ejemplo de un profesor cómo va integrando estas cuestiones en los propios patios escolares, viendo un vídeo, el amigo Thomas, cómo realmente a través de la iniciativa individual podemos hacer realmente muchas cosas. Pero claro, siempre queremos compartir, no queremos quedarnos solo en lo que hacemos a nivel individual, porque también somos conscientes y hemos visto profesores que están realizando acciones extraordinarias en su aula y que no las comparten con otros compañeros. Es muy importante compartir todo lo que se está haciendo. Genial, pues de momento no han salido más preguntas. Si quieres puedes continuar y dejamos ya las que vayan surgiendo para el final. Perfecto. Pues si os parece bien, seguimos. Y uno de los factores críticos es la atención. Pero os proponemos el siguiente reto, para que veáis cómo realmente funciona la atención, y qué podemos hacer para optimizarla y cómo realmente educar fuera del aula, salir a los patios escolares, pueden constituir oportunidades de aprendizaje fantásticas. Vais a ver un vídeo ahora. Una moneda va a ir colocándose en diferentes, esto es como, no sé si conocéis el juego de los trileros, que se va cambiando, pues en este caso va a ser una moneda o una piececita, se van moviendo diferentes cajas. Entonces tenéis que estar muy centrados y ver realmente, si vais a hacer, lo podéis hacer, ver realmente dónde va a acabar después de todos los cambios la moneda. Lo comentamos. Ahí tenéis la moneda y van a cambiar las cajas a ver si sois capaces de seguir, Concentración absoluta. Fantástico. Si os preguntamos, ¿habéis seguido la posición de la moneda? Seguramente la gran mayoría de vosotros nos diréis que sí. Genial, felicidades. Pero la pregunta es, ¿y cuántos de vosotros habéis visto algo raro en el vídeo? ¿Cuántos de vosotros visteis esa especie de alcachofa? Pues seguramente muchos de vosotros no la visteis. Si pasáramos el vídeo para detrás y lo paráramos, veríamos que hay en un momento donde aparece, fijaros, una especie de alcachofa. Y muchos de nosotros, focalizando la atención, siguiendo la posición de la moneda, no la hemos visto. La pregunta es, ¿y por qué no la hemos visto? Bueno, pues este es un ejemplo referente a cómo funciona la atención. La atención es un recurso tremendamente limitado. No podemos focalizar la atención durante periodos de tiempo prolongados porque realmente es un recurso muy limitado y esto tiene implicaciones educativas.
Además, desde la perspectiva de la neurociencia se está viendo que existen diferentes tipos de atención, que la atención es un constructo más complejo de lo que se creía. Hay diferentes tipos de atención, redes atencionales que activan regiones concretas del cerebro en donde intervienen neurotransmisores determinados. Hay una atención de alerta, nos sorprende lo novedoso. Hay una atención de orientación, de foco variable, por eso es tan importante cuando hablamos cambiar la entonación, la disposición física, pero hay una atención ejecutiva vinculada a la autorregulación que es especialmente relevante, que es la que permite a los estudiantes estar centrados cuando ellos quieren en las tareas, inhibiendo estímulos irrelevantes. La gran pregunta, ¿qué podemos hacer para optimizar la atención en el aprendizaje, en la educación? Bueno, se está viendo, estamos analizando determinado software lúdico que a través de tareas de discriminación visual permiten trabajar el autocontrol y esta atención ejecutiva que es tan importante para el estudio. Llevarlo hasta el aula es complicado. Se ha visto también la importancia de determinadas estrategias vinculadas al mindfulness, la meditación, aunque también se ha visto que la práctica es un elemento muy, muy importante. No es lo mismo un cerebro que lleva meditando 2000 horas que una persona que medita 2 minutos al día. ¿Y cuál es una estrategia tremendamente sencilla y barata para mejorar la atención? Pues aquí la tenéis y lo vinculamos con todo lo que comentábamos referente al movimiento en los recreos, en los patios. Parones durante la clase. Nada de 4 minutos para que los estudiantes puedan moverse, realizar ciertos ejercicios aeróbicos, sirve para mejorar la concentración durante las tareas posteriores. Cometen menos errores en tareas ejecutivas. Qué importante son los parones activos durante la clase. Qué importante en general es el movimiento. Y claro, a lo mejor alguna profesora o profesor nos estará planteando, y en el caso de estudiantes mayores que los vamos a estar moviendo, bueno, hay que ser un poquito flexibles, es decir, lo que nos están indicando estas investigaciones es que es importante que podamos realmente cambiar el entorno de aprendizaje, que puedan moverse para resolver las tareas. Por eso, de ahí la importancia de también utilizar los patios, como luego veremos, como también como otra extensión amplia del aula. Lo que se ha visto es que el ejercicio, el movimiento es básico para el cerebro. Niños y adolescentes que tienen mejor capacidad respiratoria, cardiovascular, presentan un volumen del hipocampo mayor que los que tienen menor capacidad cardiorrespiratoria. Qué importante es el deporte, bueno para el corazón, bueno para el cerebro. Antes hemos comentado que el hipocampo es una región del cerebro que interviene en procesos de consolidación de las memorias del aprendizaje. Fijaros, se compara a estudiantes que están 20 minutos en situación pasiva sentados con otros que están 20 minutos en situación activa, pues en una bicicleta estática o corriendo. Luego pasan unas pruebas de comprensión lectora, de ortografía, de aritmética, que se ha observado que los estudiantes que están en situación activa, que se han movido en negro, obtienen mejores resultados. No es un efecto causa, seguramente es un efecto indirecto como consecuencia de mejorar la atención. No solo eso, sino que el movimiento es una estupenda forma también de combatir el estrés. En otras pruebas en las que los estudiantes están, 15 minutos en situación activa, realizando también ciertos ejercicios de intensidad moderada respecto a otros que están en situación pasiva, se observa que esto es una estupenda estrategia para combatir el estrés, tremendamente dañino para el desarrollo del cerebro y para el aprendizaje. Y no solo eso, sino que los estudiantes que han estado en situación activa obtienen mejores resultados en pruebas de esta función ejecutiva tan importante, la memoria de trabajo, la memoria que utilizamos online para hablar, para resolver problemas, etc. No solo eso, sino que se ha observado que cuando permitimos, especialmente importante para aquellos estudiantes pues, con déficits atencionales o impulsivos, se les permite realmente moverse al resolver las tareas, se les permite manipular, obtienen mejores resultados. Algo especialmente relevante, como acabamos de comentar, en el caso de los estudiantes con TDAH. Y qué importante también la naturaleza. Los patios escolares no tienen por qué estar reñidos con los entornos naturales, o hay que intentar acercarlos. Fijaros, algo especialmente también importante para los estudiantes con TDAH. Un simple paseo por un entorno natural de 10-15 minutos les va genial para mejorar la concentración durante las tareas posteriores. Qué importante, como veíamos antes en los proyectos APS, acercar realmente la naturaleza, la vida cotidiana. Y no solo eso, sino que se ha observado que las personas que han vivido en entornos
en ciudades, a diferencia de los que han vivido en entornos rurales, muestran una mayor activación de la amígdala y les predispone de alguna forma a padecer mayores situaciones de ansiedad y de estrés. Qué importante también para el cerebro, especialmente en la infancia temprana, ir integrando en un entorno natural, lo sensorial, lo motriz, que los estudiantes puedan también, aquí también se pueden utilizar los patios escolares, ir integrando todos los canales sensoriales de información, que puedan realmente tocar los objetos, verlos, olerlos. El cerebro es tremendamente multisensorial, así aprende mejor, integrando los diferentes sentidos. Y fijaros lo que nos dice el neurocientífico John Ratey. Qué frase tan bonita. Salir a correr unos minutos puede producir los mismos efectos que una pequeña dosis de los fármacos Concerta o Prozac, pero provocando un mayor equilibrio entre neurotransmisores y, por supuesto, de forma natural y saludable. Fijaros que John Ratey hace unos años analizó en las escuelas Naperville el impacto de empezar la jornada escolar con 20 minutos de actividad física o de juegos activos que los propios estudiantes elegían. Esto se puede desarrollar de forma natural en los patios escolares. ¿Y qué vieron los investigadores? Que como consecuencia de esto mejoraban a nivel de rendimiento académico, pero también no solo la salud a nivel cognitivo, sino a nivel emocional, sino también a nivel de relaciones entre los compañeros. Es decir, que está todo integrado, lo cognitivo, físico, lo social, lo emocional, qué importante. En España, como se considera la educación física como secundaria, se lleva al final de la jornada escolar cuando se está viendo que el movimiento es súper importante para optimizar la atención. Y estábamos hablando de la importancia de utilizar juegos activos. Y fijaros lo que nos dice la investigación al respecto. Cuando se analiza el cerebro de personas en entornos gamificados o jugando, ¿qué se observa? Que se activa lo que se llaman regiones, ese núcleo accumbens del llamado sistema de recompensa cerebral, lo que nos hace sentir bien. Básicamente a dos elementos vinculados al juego, que son la sorpresa, el reto y el feedback suministrado durante el mismo. Pero también se ha visto que durante el juego se desactiva lo que se llama la red neuronal por defecto. Aquí interesa tener la atención hacia lo externo. Pero en otras situaciones, por ejemplo, cuando están en los patios escolares, en juegos de rol, jugando a policías, ladrones, o dejando simplemente apagar la mente, los estudiantes activan mucho esta red neuronal por defecto que está directamente vinculada a la aparición de ideas creativas. Es decir, que para el cerebro también es bueno aburrirse, y esto hay que explicárselo también a los pequeños y, por supuesto, a las familias. Y qué importante, ahora aterrizamos ya en los patios escolares, en situaciones concretas, utilizarlos para trabajar. Trabajar, ahora empezamos con lo cognitivo, fijaros, luego nos lo comentará nuestro propio compañero Michael Thomas en el vídeo. Se utilizan los patios escolares, es decir, se traslada el aula a los patios escolares, ¿para qué? Para trabajar, por ejemplo, los cambios de estado, para trabajar diferentes cuestiones vinculadas a la biología, mientras los niños, las niñas están jugando a la rayuela, integrando el pensamiento visual cuando, por ejemplo, están haciendo las mediciones vinculadas a la longitud de la circunferencia en el propio suelo, dibujando, tocando y relacionándolo con, en este caso, un contenido matemático, el número pi. Y qué importante también llevar el arte fuera del aula, también utilizar los patios escolares para trabajar estas cuestiones vinculadas al arte. Fijaros que estamos vinculando todo lo que sugería la investigación Adele Diamond de las funciones ejecutivas, movimiento, juego, arte, con llevarlo fuera del contexto más clásico del aula. El arte constituye una estrategia fantástica para fomentar un pensamiento abierto, creativo, crítico. Fijaros cuando salimos al aire libre, a la naturaleza, y nos planteamos preguntas como estas. Qué interesante para trabajar cuestiones relacionadas con ese pensamiento más profundo, más reflexivo. ¿Existen las líneas rectas en la naturaleza? ¿Podemos encontrar todos los colores del arco iris en la naturaleza sin contar los propios arcoíris? ¿Por qué le importa la textura a un ciclista o a un patinador? Qué importantes son estas preguntas abiertas que se está viendo también desde la ciencia cognitiva, que son básicas para fomentar un pensamiento más profundo, más, en definitiva, eficiente.
y que importantes también para trabajar las cuestiones emocionales. Una situación típica en los patios escolares son los conflictos. Y qué importante también que nosotros, luego lo comentaremos, que seamos realmente participantes activos de eso que ocurre también en los patios, en los recreos. Es decir, que no estemos en situación pasiva o simplemente vigilando. Fijaros, una compañera, por ejemplo, utilizaba la resolución de conflictos. Una situación estándar es que los estudiantes lo que hacen es plantear la situación a la profesora, al profesor, para que él decida. Y esta compañera lo que hacía era analizar los conflictos mediante una rutina de pensamiento. En este caso es esta que se llama la del titular, que permite sintetizar, organizar ideas. Le pide a sus estudiantes que identifiquen pues, la idea, el tema relevante vinculado a esa situación problemática que ha pasado en el patio. Y esto es una forma también de identificar las ideas más relevantes, de fomentar también una escucha activa, de escuchar al compañero cuál es su versión, identificar lo más importante y, de alguna forma, pues ir trabajando competencias que permiten abordar estos conflictos. Y esto forma parte de las competencias emocionales que hay que ir trabajando, que se ha visto desde que son pequeñitos, poco a poco. Cualquier situación es importante para trabajar estas competencias emocionales básicas a través, por supuesto, de un enfoque activo. Y esto también lo corrobora la investigación. Por ejemplo, este estudio de Barrett de hace unos años, se ha visto que hay una cierta asociación entre los recreos, los patios, el tiempo dedicado a los mismos. No hay un tiempo realmente que podamos decir que es el ideal. Lo que está claro, hay que dedicar un tiempo, quizás 20, 30 minutos, obligatorio, por supuesto, en cada jornada escolar. Y se ha visto que hay una asociación entre el tiempo dedicado a los patios, a los recreos y realmente pues las problemáticas ocasionadas, las conductas disruptivas en el contexto del aula. Es decir, que cuanto más tiempo se dedica a los patios, menos problemas conductuales suele haber en el aula. Y que cuando no se dedica ningún tiempo al patio, cuando los estudiantes no tienen oportunidad de salir realmente, de moverse, esto conlleva muchas mayores conductas disruptivas. Por lo tanto, no es una buena estrategia, por supuesto, el prohibir o el castigar sin patio a los estudiantes, algo que, por supuesto, no éramos conscientes. Y qué importantes también son investigaciones recientes donde intentan analizar cuáles son los factores realmente críticos que permiten optimizar realmente estos recreos, estos patios como verdaderas oportunidades de aprendizaje. Y se han visto algunos factores que son muy, muy importantes. Por ejemplo, William Macy, que ha publicado diferentes estudios, muy recientes en este 2018, ha visto que un factor súper importante es el compromiso. El compromiso del profesorado, de los adultos, incluso hacer participar también a las familias en la supervisión de todo lo que se hace en los recreos, en los patios. Qué importante también ha visto William Macy que analicemos todo lo que se hace, observemos realmente a través de un enfoque activo todo lo que se hace en el patio, que realmente utilicemos todas las situaciones como verdaderas oportunidades de aprendizaje para trabajar esa cooperación, ese sentido de pertenencia en el grupo, esa resolución de conflictos, en definitiva, esas competencias socioemocionales que son básicas en los tiempos actuales. Volvemos a la Sociedad Shape americana, donde ha identificado toda una serie de cuestiones que tendrían que ser importantes para dar mayor importancia a los patios, a los recreos y, por supuesto, desde esta perspectiva inclusiva que es básica en los tiempos actuales. Comentamos algunos, ya os pasaremos información sobre estos resúmenes, pero hay algunas cuestiones que son básicas. No puede ser que todo lo vinculado a los patios escolares, a los recreos, esté realmente desligado del plan curricular de la escuela. Qué importante es establecer realmente estrategias y comunicar realmente cuáles son las reglas, las normas que se vayan a aplicar. Qué importante es enseñar también estrategias de resolución de conflictos a los propios estudiantes integradas en los propios programas de educación
emocional. Qué importante también facilitar los espacios adecuados, analizar cuáles son las necesidades de cada centro, pensar estos espacios dentro de lo que es el entorno escolar, fuera, que permitan realmente pues, zonas de mayor actividad física o incluso diversificar las estrategias en los recreos, que permitan realmente diferentes tipos de juegos, de actividades. Se ha visto que es muy, muy importante. Es importante también que los propios estudiantes participen en estas reglas, en estas normas, en la creación, como comentábamos antes, de las actividades que sean posibles en esos entornos, que hay vida, hay mucha más vida, más allá del fútbol en estos patios escolares. Qué importante también establecer roles y responsabilidades para que los adultos, también las familias, hacerles participar, realmente sigan el proceso, lo que ocurre en el patio. Qué importante también movilizar a las familias, a toda la comunidad educativa para que participen en estos patios como verdaderas oportunidades de aprendizaje. Y qué importante también que las propias escuelas recojan información sobre todo lo que realmente se hace en el contexto del patio escolar, del recreo, que se vea realmente si los estudiantes están participando de forma activa, y más en los tiempos actuales, súper importante, donde se sabe que no le dedican el tiempo adecuado a esta actividad física. Pero también recoger información sobre lo que se está haciendo, cómo se afrontan los conflictos, cómo realmente se va generando el vínculo entre los estudiantes, cómo se van trabajando todas estas competencias emocionales imprescindibles. Hay toda una serie de estrategias que se han recogido después de analizar las investigaciones más recientes y que realmente tendrían que tenerse en cuenta, por supuesto, teniendo en cuenta también las particularidades de cada centro con sus necesidades específicas. Y si todo esto es importante, pues siempre comentamos lo mismo. La persona a nivel individual, nosotros también somos muy importantes. Qué importante es este proceso de transformación a nivel individual. Porque cuando estamos en nuestra clase, con esos 30 estudiantes tenemos un poder de transformación muy, muy importante. Por lo tanto, no hay excusas. Y como ejemplo de cómo llevar todo lo que se hace en el aula a los patios escolares, aquí os compartimos este vídeo de nuestro compañero Michael Thomas, donde vincula los buenos proyectos, las artes, lo lúdico, el movimiento con el entorno, con el educar fuera del aula, en consonancia con todo lo que sugiere la investigación, especialmente la referente a las funciones ejecutivas del cerebro. Hoy en día se habla mucho de la necesidad de seres creativos, de la capacidad de pensar fuera de la caja. Sin embargo, si miramos dentro de esta caja, lo que nos encontramos es un aula escolar. Yo me pregunto, ¿cómo pretendemos formar a personas creativas si no les sacamos del aula? De esta reflexión nace lo que a mí me gusta llamar Flipped Playground, una propuesta que se basa principalmente en el juego y en los proyectos para proporcionar un aprendizaje significativo a los alumnos mientras están al aire libre. Jugando a la rayuela, aprendemos sobre las plantas, o incluso sobre los cambios de estado de la materia. Con la rayuela no solamente saltan y cantan, sino rellenan los esquemas con el contenido curricular utilizando tizas. Con un twister gigante hecho de figuras geométricas, jugamos aprendiendo sobre las diferentes partes del cuerpo. Tenemos diferentes animales pintados por todo el patio, que los alumnos tienen que buscar según los retos planteados por el profesor. He montado hasta concursos de vuelo de aviones de papel para integrar las asignaturas de matemáticas y arts. De vuelta al aula, los alumnos realizan esquemas donde plasman todos los contenidos trabajados. De esta manera conseguimos ampliar las capacidades desarrolladas a lo largo del proyecto y nos permite profundizar sobre los aspectos que más nos interesan. Además, estos recursos nos sirven para introducir el concepto del pensamiento visual, una herramienta muy potente que les sirve a los alumnos para la capacidad de aprender a aprender. Desde el aula también utilizo el origami como vehículo para la adquisición de un segundo idioma.
Las figuras creadas nos sirven como base para la creación de proyectos, a través de los cuales les proporcionamos una visión integrada y holística de su aprendizaje y el mundo que les rodea. Pues qué importante es el movimiento, qué importante es el juego, qué importante es el arte y qué importante es la educación emocional. Pilares básicos en la nueva mirada educativa. Aquí os hemos compartido un ejemplo de nuestro amigo Michael Thomas. No hay excusas. Muchas veces hablamos de la falta de recursos, pero también nosotros desde nuestra perspectiva a nivel individual, nuestra perspectiva creativa, podemos hacer muchas cosas. Y hasta aquí pues este pequeño resumen, esta pequeña síntesis, donde intentamos vincular qué es lo importante desde la neuroeducación y trasladarlo al contexto fuera del aula y en concreto al de los patios escolares. Y muchas gracias. Siempre decimos que la verdadera educación es aquella que vincula el cerebro con el cuerpo. Así es más fácil llegar a todos. I left home at a Greyhound station west of Santa Fe. We were 17, but he was sweet and it was true. Still I knew what I had to do. 'Cause I just summer Sunday nights, we sink into our seats right as they dimmed out all the lights. A technicolor world made out of music and machine. It called me to be on that screen and live inside the show. To my name, here I came, just to say, we'll have to see. Maybe in the sleepy town, we'll sit one day, lights are down, you'll see my face and think how he used to. Chasing all the lights that shine, it's not letting you down. Nothing in your head, I'm off the ground. Nothing in your holy rolls around, and it's I hear them every day, the blues in the canyons that'll never fade away. The ballads in the ballrooms that by those who came before. They say we gotta want it more. So I sing on every day. Even when the answer's no, my money is running low. You might hand me a flow or on the knees. Someday as I sing a song, the song tell you to come along. That is me, make you push your money. I'm racing for life, and chasing all the lights that shine. Jesús, ¿me escuchas? ¿Sí? Ok. ¿Te parece bien que te pase algunas preguntillas? Sí, no te escucho bien. ¿Puedes subir un poco? A ver, ¿me oyes mejor ahora? Hola, hola. Te oigo bajo. ¿Puede ser por la música? Hola, ¿me oyes? Sí. Vale, perfecto. Vale, pues te voy a pasar algunas preguntas, ¿vale? Muy bien. Por aquí nos dicen, ¿crees que el ajedrez es el juego adecuado para la función ejecutiva, emocional o la resolución de conflictos? ¿Cómo gestionar la derrota en los juegos? Bien, es una oportunidad interesante el ajedrez, lo hemos analizado. Se trabaja en funciones ejecutivas básicas, hemos visto, además en mi caso yo he sido jugador federado, se trabaja la concentración, la resolución de problemas, la adaptación a situaciones novedosas. Y no solo eso, sino que se puede ir más allá de lo competitivo, y cuando se integran de forma natural estos programas de ajedrez, en estas cuestiones emocionales, se va más allá de la competición. No se pone el énfasis en lo competitivo, sino realmente en el disfrute, en lo lúdico, Y por supuesto se puede sacar fuera del aula también
hay programas fantásticos donde se trabajan la orientación espacial, cuestiones vinculadas a la geometría a través de las diferentes combinaciones de las piezas. Es una interesante oportunidad y es uno de los juegos donde confluyen realmente ciencia, arte y también, bueno, es muy, muy interesante. Vale, luego tenemos también una pregunta de María que nos dice que ¿cómo podemos hacer en los patios de secundaria para aplicar todo esto que hemos visto? Bueno, está claro que si no hay una buena cooperación entre el profesorado va a ser complicado. La cooperación entre el profesorado se ha visto que es uno de los factores que inciden más en el aprendizaje del alumnado. Se habla mucho de la cooperación de los estudiantes, pero muy poco de la cooperación entre los profesores. Pero claro, cooperar es mucho más que trabajar en equipo. Hay que tener asumidas toda una serie de competencias socioemocionales imprescindibles. Entonces, lo que se está viendo es que en los patios, en los recreos, los adultos solemos estar en situación pasiva o solo vigilando, cuando también pueden ser oportunidades de aprendizaje también, de enseñanza y aprendizaje para nosotros, para los adultos. Esto en los recreos, pero luego, para utilizar realmente los patios como oportunidades de aprendizaje para trabajar cualquier contenido curricular también en secundaria, pues lo hemos hecho en la práctica con cualquier disciplina, desde física, matemáticas, historia. Todo depende de identificar qué es lo que queremos, cuáles son los objetivos de aprendizaje y ligarlo realmente a esta necesidad de salir fuera del contexto clásico del aula, de estas cuatro paredes. Siempre la primera pregunta que nos planteamos es ¿qué queremos? ¿Por qué queremos? ¿Cómo lo queremos llevar a cabo? Lo que está claro es que cuando salimos del contexto clásico del aula, los estudiantes realmente pues lo agradecen a todos los niveles, como hemos visto, no solo a nivel físico, sino también a nivel socioemocional. Y cognitivo, por supuesto. Bien, también tenemos una pregunta que nos dice ¿cómo puedo convencer a mis compañeros de claustro para que se identifiquen en el cambio del enfoque del patio del recreo? Bueno, todo parte del proceso de transformación a nivel individual. Nosotros estamos convencidos de esta necesidad de salir del contexto clásico del aula, de educar fuera del aula, utilizar también los patios como oportunidades de aprendizaje y a partir de ahí contagiar. A nosotros nos gusta decir que queremos hackear, no craquear los claustros. Es decir, contagiar nuestro entusiasmo. Cuando los profesores, y esto es lo que nos dice la experiencia, más reticentes, ven que realmente nuestros estudiantes están disfrutando realmente de estas oportunidades de aprendizaje, van contentos, van felices realmente al aula, pues se acercan. Paciencia. Todo requiere tiempo y todo requiere, por supuesto, creatividad, pero claro, nos encanta decir a los chavales de que tienen que ser creativos y los primeros que tenemos que hacer el intento por ser creativos somos nosotros. Todo requiere tiempo, por supuesto. Hablamos de la importancia, por ejemplo, de la educación emocional, pero es un aprendizaje, como dice mi amigo Vizcarra, para toda la vida. Ok, y tenemos una última pregunta que nos dicen, si en mi aula tengo diversidad de alumnado, uno con TDAH, otro con adaptación curricular y otro con altas capacidades, ¿cómo puedo llevar lo que explicas en mi aula? Y luego que se mantenga, que no se olvide en el recreo. Bueno, a ver, lo que está claro es que atender la diversidad en el aula, enseñando a todos y evaluándolos a todos de la misma forma va a ser complicado. Es una necesidad cooperar, pero cooperar bien, cooperar requiere tiempo y asumir toda una serie de competencias emocionales imprescindibles. Cuando tenemos un grupo de 4 estudiantes y, por ejemplo, están analizando pues, determinadas frases, un análisis sintáctico de frases, un estudiante puede estar con las frases del 1 a la 10, otro de la 10 a la 20 y otro el de altas capacidades de la 60 a la 70. Es decir, el buen trabajo cooperativo no excluye el trabajo individual. Pero claro, para que haya una verdadera cooperación, para que puedan realmente ir evolucionando, progresando estudiantes cada uno a su ritmo, esto requiere trabajar bien esta cooperación. Esto por una parte. Y por otra parte se está viendo que nada mejor para atender la diversidad en el aula que haya esta docencia compartida. Si los ritmos de aprendizaje de los estudiantes son diferentes, pues tendríamos que tender de alguna forma a que pueda haber, y lo están haciendo escuelas innovadoras, en un mismo entorno de aprendizaje, estudiantes de distintas etapas participando en proyectos multidisciplinares, por supuesto vinculados a situaciones reales. Y cada uno en estos proyectos bien fundamentados,
donde cooperamos muy bien diferentes profesores, pues va a ser más fácil que cada uno tenga sus retos adecuados. Ok, pues muchas gracias, Jesús. Quiero comentar un par de cosillas. La primera es que os vamos a dejar esta sesión en la sección de recursos para el programa de la web, ¿vale? La presentación de Jesús y vuestras preguntas ya contestadas y las que nos falten por contestar, porque no queremos que nadie se quede con ninguna duda, ¿de acuerdo? Por lo demás, muchas gracias a todos por vuestra participación. Nos despedimos hasta la siguiente edición del concurso escolar 11. No sin antes informaros que en las próximas semanas podréis volver a ver esta sesión interactiva en la web y en vuestro canal de YouTube. Muchas gracias, Jesús, por la sesión. Gracias a vosotras. Gracias a todos por estar ahí y nada, en breve colgaremos toda esta información. Muchas gracias. Gracias. Un saludo.